Os presento la teoría de la conspiración definitiva. ¿Y si el Estado Islámico fuera una creación de la CIA? ¿Por qué el Estado Islámico? Estado Islámico Fueron la pesadilla del mundo entero. El Estado Islámico tiene acceso a gran cantidad de armamento. Un grupo de niños siguiendo órdenes durante un entrenamiento militar en una base yihadista. Decapitaciones, crucifixiones y asesinatos en masa. Y ahora han vuelto. El ataque armado en una sala de conciertos en Moscú, matando al menos 139 personas, la mayoría asistentes de un concierto de rock. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado del miércoles en Irán. La pregunta es, ¿de dónde sacan tanto dinero? Es que Occidente ha estado armando a los terroristas islámicos. The founders of ISIS, they're the founders. No son pocos quienes dicen que detrás del Estado Islámico está el mismísimo gobierno de los Estados Unidos. Ellos crearon ISIS. Hillary Clinton creó ISIS con Obama. La pregunta ahora es, ¿tienen razón? En este vídeo te lo contamos. Lo sé, suena a clásica teoría de la conspiración totalmente absurda, pero tiene bastante más fundamento de lo que parece a simple vista. De hecho, empezamos a preparar este vídeo a raíz de muchos comentarios que vosotros me habéis dejado. ¿Recordáis los vídeos que hice sobre el atentado de la sala Crocus en Moscú? Pues a raíz de ese vídeo me llegaron un montón de comentarios donde muchos de vosotros dabais por sentado que el Estado Islámico es una creación de la CIA y tal vez una herramienta geopolítica de los Estados Unidos. Y ya veis que no estáis solos. Gente como el expresidente Donald Trump dicen lo mismo, y ya sabéis que yo no soy Team Trump ni muchísimo menos, pero no deja de ser un expresidente de los Estados Unidos, no es un loco de internet ni muchísimo menos. Y lo cierto es que por muy extraño que parezca, esto es algo que podría ser cierto. Como vamos a ver hoy, no sería la primera vez que Estados Unidos ayuda a grupos insurgentes para hacer guerra sucia. Así que desde entonces nos pusimos manos a la obra y esto es lo que hemos encontrado. Hoy vamos a adentrarnos en lo más oscuro de la política exterior del tío Sam. La pregunta es muy simple. ¿De verdad podemos decir que Estados Unidos creó al Estado Islámico? Y en caso de que no sea así, ¿cuáles son los argumentos a favor y los argumentos en contra? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. En Castilla tenemos un refrán que nos viene especialmente bien al caso. Mataste un perro y te llamaron mataperros. Vamos, que seguro que no sorprendo a nadie si os digo que los Estados Unidos han contribuido a financiar grupos terroristas internacionalmente. De hecho, la CIA se pasó toda la Guerra Fría subvencionando bandas de todo pelaje. El pretexto era la amenaza comunista. Y seguro que los que me escucháis desde Latinoamérica sabéis muy bien de lo que hablo, ¿verdad? Nicaragua busca una indemnización de Estados Unidos. El presidente Daniel Ortega anunció el martes que su gobierno entregó una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que Managua recuerda que Washington tiene una deuda histórica por sus actividades contra el gobierno sandinista en la década de los años 80. Uno de los casos más conocidos de esta actitud fue su apoyo al grupo armado de la Contra tras el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Entre 1979 y 1990 los Estados Unidos brindaron apoyo logístico, financiero y militar a una organización que se caracterizó, entre otras muchas cosas, por su nulo respeto hacia los derechos humanos y el uso de tácticas terroristas. Una financiación que continuaría incluso cuando el Congreso estadounidense lo prohibió expresamente en 1986. Sin embargo, en plena Guerra Fría y con una Unión Soviética dando muestras de debilidad, una simple orden legislativa no iba a impedir que el gran hombre, el héroe del liberalismo conservador, Ronald Reagan, cuya voz escucháis en todos los vídeos porque la pongo en la intro del canal, continuase con su cruzada mundial contra el comunismo. Todo era muy sencillo. ¿Que es ilegal mandar financiación a los contras? No hay problema, me dedico al contrabando de armas y uso todo ese dinero para seguir sufragando la disidencia en Nicaragua. Ahora, quien necesita armas está dispuesto a hacer pocas preguntas y no tiene mucho control internacional. Exacto, la República Islámica de Irán, ya lo sé, son y eran archienemigos de los Estados Unidos, pero en un momento muy concreto vinieron de perlas para Washington. Ellos les vendían armas y con ese dinero Estados Unidos financiaba la contra nicaragüense. Pero esperad un momento porque este no es el único ejemplo. Ya en los años 60 se envió dinero a distintos grupos cubanos contra la dictadura castrista, una actividad que incluiría un atentado terrorista contra un avión cubano en 1976. Hans, ¿nosotros somos los malos?
Y por supuesto, cómo no hablar del ejemplo más famoso de todos. Hay que ver lo mal que envejecen algunas hemerotecas. Aquí estamos viendo a los principales líderes talibanes siendo recibidos por el mismísimo Ronald Reagan, ni más ni menos que en el mismísimo despacho oval de la Casa Blanca. Esto era 1979 y la CIA comenzaba a organizar lo que sería la mayor operación secreta de su historia, la Operación Ciclón. Durante 10 años y con 3.200 millones de euros, la CIA se encargaría de formar y financiar un movimiento de guerrilleros islámicos en Afganistán y Pakistán destinado a desestabilizar y empantanar a la Unión Soviética en una guerra eterna. Y esto es muy importante. Empantanar porque nadie realmente creía que unos cuantos rebeldes mugrosos, por muy apoyados que estuviesen por Estados Unidos, pudiesen plantar cara al músculo soviético. Pero el objetivo de la administración Carter era mucho más cínico. Lo que querían era desangrar a los rusos dentro de un atolladero similar a lo que Vietnam había supuesto para los estadounidenses en los años 60. Así que, armados con armas estadounidenses y entrenados a militares por el servicio de espionaje pakistaní, los mujahidines eran los nuevos héroes del mundo capitalista, auténticos combatientes por la libertad. Que se quite mi ley. ¿Qué hay más libertario que un hombre alzándose contra el invasor soviético para defender su propiedad? Integrismo islámico, ataques contra los derechos humanos. Bueno, vamos a ver, estos son detalles sin importancia frente al inmenso valor que mostraban en su desigual lucha contra el enemigo comunista. Esto es Afganistán. Alejandro Magno intentó conquistar este país. Luego Genghis Khan, más tarde los británicos y ahora los soviéticos. Pero los afganos son luchadores, nunca han sido derrotados. Los viejos enemigos hicieron una oración sobre mi pueblo. ¿Quieres oírla? Muy bien. Dice: líbranos, Señor, del veneno mortal de la cobra, de las garras del tigre y de la venganza de los afganos. Imagínate lo admirable que tienes que llegar a ser para que Rambo, el héroe de acción americano por antonomasia, les tuviese tanto respeto. Así que con estos antecedentes, ¿hay alguien que de verdad pueda pensar que los Estados Unidos tienen algo que ver con la creación del Estado Islámico? Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Y ojo, porque esto no es solo un pensamiento occidental. Ahora mismo lo vamos a ver. Conspiradores everywhere. Normalmente nos centramos únicamente en Occidente cuando hablamos de teorías de la conspiración, pero ¿qué pensaríais si os dijera que hay un sitio todavía más jugoso para las fake news y las dichosas teorías de la conspiración? Pues sí, mis queridos espectadores, estamos hablando de Oriente Próximo. No os podríais hacer una idea de lo aceptadísimas que están las teorías de la conspiración en el mundo árabe. Por ejemplo, el ISIS. Pues directamente piensan que es una creación de la CIA y del Mossad. El jefe de Al-Qaeda, un actor pagado por el lobby sionista internacional. Unas inundaciones atroces en Pakistán, culpa de la tecnología secreta estadounidense para controlar el clima. El ascenso de Boko Haram. Seguro que están los yanquis moviendo los hilos por detrás. Así que ya veis, para el mundo musulmán, tanto los Estados Unidos como el malvado Israel están metidos en todas las salsas. ¿Por qué? Pues para fabricar el pretexto perfecto para continuar interviniendo colonialmente en las naciones islámicas. En este sentido, una de las teorías más extendidas dentro del mundo musulmán es la de que Israel es quien estuvo verdaderamente detrás de los atentados del 11S. Así, según esta teoría, hasta 4.000 judíos no se presentaron a trabajar ese día porque habrían sido advertidos sobre los ataques. Por supuesto que no hay que dejar que la realidad estropee una bonita historia, porque obviamente no hay ninguna prueba de esta afirmación. Es que, además, más de 200 judíos, entre ellos varios ciudadanos israelíes, murieron en los trágicos ataques a las Torres Gemelas. Supongo que debieron pasar por alto el burofax enviado en secreto desde el Mossad. Pero a pesar de todo esto, según una encuesta del Instituto de Investigación Pew Research en 2011, en ningún país musulmán se alcanzó el 40% de los que creían que el 11S había sido provocado por un grupo yihadista. Y los que negaban ese extremo superaban el 50% en países tan significativos como Egipto, Jordania o el mismísimo Líbano. Y cuidado con este último, porque Líbano es tan adicto a los bulos y las fake news que incluso su ministro de Exteriores llegó a llamar a consultas al embajador de los Estados Unidos por unas palabras que aparecían en un libro de Hillary Clinton donde supuestamente reconocía su implicación en la creación del Estado Islámico. Muy supuestamente. Todo, por supuesto, fruto de una falsificación de Internet. Aunque bueno, como hemos visto antes, dado su historial, tampoco hay que culparles mucho de que estén algo predispuestos a creerse noticias como esta. Unas teorías que en Occidente solían provenir hasta hace relativamente poco tiempo desde coordenadas
zurdas, como decís en Argentina, pero que últimamente han cambiado de bando. Rusia se empeña en señalar a Kiev como responsable del atentado en Moscú. Ahora el jefe de la inteligencia rusa suma a Estados Unidos y el Reino Unido. Poco importa que los terroristas lo hayan reivindicado como un atentado islámico contra una supuesta reunión cristiana, que por cierto ya me diréis que tiene que ver un concierto de rock alternativo con una reunión de cristianos, pero en fin, además, como curiosidad, no sé si lo sabéis, pero lo mejor que se le ocurrió a Putin para levantarles el ánimo a los supervivientes fue enviarles a otra vieja estrella de Hollywood, otro héroe de acción por antonomasia, aunque esta vez con la versión de AliExpress, porque sí, les mandó a Steven Seagal. Así que si estáis teniendo un mal día, imaginaos levantándoos de la cama después de que os hayan disparado y que la primera cosa que veáis es a Steven Seagal haciéndose pasar por un doctor. Pero sigamos con la historia de hoy. Es comprensible el intento del Kremlin de cargarles el muerto a Ucrania y los Estados Unidos, que, como ya hemos visto, no tiene ningún sentido porque Rusia ya tenía un problema yihadista en casa. Pero de eso ya hemos hablado largo y tendido en este canal. Sigamos con la historia, porque volviendo al tema, como he dicho, es fácil entender por qué Putin, perdiendo como está la guerra en Ucrania, prefiere usar el comodín del enemigo exterior antes de verse forzado a admitir más errores propios. Y sí, ya sé que algunos pensáis que Putin está ganando la guerra, o que por lo menos los ucranianos la están perdiendo, pero no me negaréis que por ahora está siendo un fracaso del Kremlin, dado que ellos esperaban conquistar toda Ucrania en unos pocos días. Al final, la imagen de hombre duro, de Putin, ese héroe, ese hombre que juega al ajedrez en 4 dimensiones, se está cayendo poco a poco. Además, para ellos todo está muy claro, solamente hay que juntar las piezas. ¿Dónde está el atentado del ISIS últimamente? Contra China, Irán y Rusia. Anda, justo los grandes enemigos de los estadounidenses. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Y en qué se apoyan estas teorías? Pues en poca cosa, la verdad. Grupos secretos tirando los hilos del mundo mientras todos los mortales, salvo por supuesto ellos, pasamos sin enterarnos de cómo funciona el mundo realmente. Y una de estas entidades secretas más influyentes sería el Grupo RAND. Que, a ver, de secreto tiene bastante poco. Quiero decir, yo soy el primero que utilizo sus informes muchísimas veces para los vídeos que veis aquí. Informes del Grupo RAND, o de Stratford, o del Real Instituto Elcano. Es un think tank más como muchos otros. Sin embargo, también podemos decir que es un grupo de expertos dedicado al lobby y al asesoramiento, con sede en Washington y, obviamente, con muchas relaciones con la casta política capitolina. Que, a ver, tiene toda la lógica que tengan relaciones con gente en Washington, quiero decir, están ahí. Pero bien, este grupo emite periódicamente recomendaciones sobre seguridad nacional, asuntos exteriores, estrategia militar y acciones encubiertas en el extranjero. Y como no es extraño para un lobby que esté tan en contacto con los políticos, algunas de sus ideas se han acabado más o menos adoptando oficialmente dentro de la política estadounidense. ¡Ojo! De nuevo, no penséis que adoptan todo, ni que los del Grupo RAND suspiran al oído del presidente de los Estados Unidos y, en fin, ni siquiera adoptan la mayoría de sus ideas. Pero es cierto que de vez en cuando ha pasado. Una cuestión estadística cuando publicas centenares de recomendaciones al año. Pero, claro, para los creyentes de esta teoría, esta influencia secreta mostraría que este grupo es mucho más grande de lo que parece a simple vista. Y en este contexto, el estudio de la RAND, Unfolding the Long War, vendría a confirmar sus sospechas. Y diréis, ¿qué dice esta publicación, este estudio? Pues el documento se dedica a explorar las formas en las que la guerra contra el terrorismo podría proseguir una vez que las tropas estadounidenses se retirasen de Irak. Y en un apartado apostaba por una estrategia de divide y vencerás. Para ello, según los autores del informe, la administración estadounidense tendría que fomentar y explotar las disidencias entre los diversos grupos salafistas y yihadistas para volverlos unos contra otros y disipar su energía en conflictos internos. Cosa que, por otro lado, tiene bastante lógica. Vamos, lo que se llama divide y vencerás. Una de las estrategias más viejas del mundo. Enfrentar a tus enemigos entre ellos. ¿Cómo deducen entonces los que están a favor de esta teoría que primero se llevase a cabo y segundo fuese el germen de la creación del Estado Islámico? Pues porque patatas. Ah, y porque también lo dice Putin. Y claro, todos sabemos que nuestro querido Vladimir nunca miente, ¿verdad? El líder ruso sugiere que las negociaciones están avanzando y la guerra con Ucrania no es inevitable. Nosotros no queremos eso, no es nuestra elección. Pero hay que reconocer que el presidente ruso ha tenido mucha ayuda a la hora de esparcir estas teorías. Una ayuda que sorprendentemente ha venido desde dentro de los propios Estados Unidos. El ISIS honra al presidente Obama. Él es el fundador del ISIS. Él es el fundador del ISIS. Es el fundador, ¿de acuerdo? Fundó el ISIS. Donald Trump.
Ya lo sé, todos estamos acostumbrados a las excentricidades de Donald Trump, pero digo yo que antes de soltar unas acusaciones tan fuertes, Trump tendría que estar basándose en algo, ¿no? Sobre todo cuando una acusación de este estilo no solo afectaría a sus rivales políticos, sino a la reputación de todo el Estado. Realidad: que Trump solamente estaba haciendo referencia a unos rumores de internet que apoyaban esta conclusión en base a un supuesto memorándum secreto, pero que por supuesto siempre son memorándum secretos, así no tienes que citar tus fuentes, que supuestamente era de la administración Obama y reconocía la implicación estadounidense de los acontecimientos de Siria e Irak. La verdad es que ni el memorándum era secreto, ni decía nada de eso. El informe, público para todos, lo único que señalaba era que Estados Unidos había apoyado, esto es cierto, a grupos insurgentes contra el dictador sirio Bashar al-Assad. Además, también añadía que otro de los actores que luchaban contra el gobierno sirio era la propia Al-Qaeda. Y como ya hemos visto, que la realidad no estropee una bonita historia. Si Al-Qaeda es un grupo rebelde que lucha contra al-Assad y los estadounidenses y están armando a grupos rebeldes contra el dictador, pues ya está, 2 y 2 son 4 y los estadounidenses están financiando a Al-Qaeda. ¿No veis cómo teníamos razón? A ver, en fin, es una estupidez, ¿vale? Y eso que para encontrar acciones estúpidas y reprobables de los Estados Unidos tampoco hay que inventarse nada. De hecho, ahora mismo lo vamos a ver. Cuando el tonto coge la linde... Hasta ahora os he estado hablando de muchísimas teorías de la conspiración. Sin embargo, es el momento de comenzar a contar algunas verdades claras. Por ejemplo, ¿cómo nace realmente el ISIS? O Estado Islámico, o Daesh, como lo queréis llamar. Pues sí, es verdad que nació al calor de la invasión estadounidense en Irak en 2003, cuando nacía un grupo relacionado con Osama Bin Laden que recibiría el nombre de Organización de Monoteísmo y Yihad. Una organización que tenía como elemento distintivo frente al resto de grupos islámicos la grabación de decapitaciones. ¿Os suena un poco la cosa? Y sí, ya sé lo que me vais a decir todos, pero Fonseca, ¿cómo es posible que nunca hayamos oído hablar de la Organización del Monoteísmo y Yihad? Que además tampoco suena mucho a grupo terrorista, parece más, pues no sé, un grupo de amigos que se dedican a discutir el Corán. Pues lo sé, no es el nombre más sexy para un grupo terrorista del mundo, y tal vez por eso, ya en el año 2004, se cambiaría el nombre a Al-Qaeda en Irak, que ese sí que suena más peligroso, ¿verdad? Pero ojo, porque no sería su último cambio de nombre, sobre todo cuando tras la muerte de su fundador se produciría una progresiva separación de la estructura orgánica de Al-Qaeda hasta su completa independencia. En junio de ese mismo año 2006, un ataque aéreo de los Estados Unidos termina con la vida de al-Zarqawi. Se crea el Estado Islámico de Irak y Abu Omar al-Baghdadi es nombrado su nuevo líder. Se suceden años de reacomodamiento, al tiempo que Estado Islámico en Irak ganaba simpatías entre los sunitas. El primer jefe terrorista del Estado Islámico en Irak cae luego de un ataque aéreo en abril de 2010. Toma su lugar Abu Bakr al-Baghdadi. Y diréis, ¿pero cómo se llegó a esto? Pues en primer lugar hay que considerar que Irak es un país musulmán de mayoría chiita. Sin embargo, Saddam Hussein y los suyos también eran musulmanes, sí, pero formaban parte de la minoría sunita. Y esto es muy importante, y ya lo sabéis, porque los suníes se habían hecho con todo el control del Estado y del ejército. Es decir, las dos instituciones más poderosas del país. Y como los suníes y los chiíes no se llevan precisamente bien entre ellos, pues ya os podéis imaginar todo lo que eso conllevaba. Opresión, discriminación y abusos de todo tipo a la mayoría chiita. Y todo parecería que continuaría igual hasta que un elemento imprevisto vendría a cambiarlo todo. Peter, aquí ocurrió el ataque terrorista del 11 de septiembre. Ah, ¿Saddam Hussein hizo esto? No. ¿La armada iraquí? No. ¿Gente de Irak? No. ¿La señora que visitó Irak aquella vez? No, Peter, Irak no tuvo nada que ver con esto. Fueron varios sauditas, libaneses y egipcios financiados por un tipo saudita que vive en Afganistán y está protegido por pakistaníes. ¿Entonces debemos invadir Irán? Tras el 11S y la invasión de Irak, una de las primeras decisiones que tomaría la Casa Blanca sería la completa supresión del ejército iraquí. Y, a ver, sobre el papel tiene bastante lógica, ¿verdad? A fin de cuentas, eran los malos. Además, como ya hemos visto, la minoría sunita estaba sobrerepresentada en el ejército. Un ejército que había sido el niño mimado del dictador Saddam Hussein y al que muchos de sus oficiales y soldados habían apoyado hasta el último momento. A fin de cuentas, él era el principal bastión de sus privilegios. Por tanto, era normal que ni Estados Unidos ni el nuevo gobierno de Irak se fiase de estos tipos. Y tampoco estaba claro que mantener a tantos antiguos oficiales del antiguo régimen no fuera a convertirse en el futuro en un problema para la viabilidad de un Estado seguro y democrático, que mis amigos latinoamericanos conocen muy bien el problema de que un ejército fuerte quiera ponerse a jugar a la política. ¿Solución?
Pues clara y evidente, desmantelar el ejército y comenzar uno desde cero. Un nuevo ejército moderno, supervisado por los Estados Unidos y mucho más acorde a la nueva sensibilidad del país. El problema es que el ejército iraquí era también el mayor empleador del país y obviamente no despides a tanta gente de la noche a la mañana sin consecuencias, sobre todo en un país subdesarrollado, recién invadido y sin apenas alternativas reales de subsistencia. Y en este contexto, ¿es extraño que alguno de ellos estuviera dispuesto a colocar alguna bomba por ahí en la carretera por un poquito de dinero extra? Pues evidentemente sí. Otro problema, que la mayoría chiita quería venganza, porque tras años relegados a una esquina del país, ahora querían ser ellos quienes cortasen el bacalao. Y son todos estos sunitas que acabas de despedir, con entrenamiento militar y acostumbrados a mandar, los que empezaron a sufrir las consecuencias de toda esta marginación social. Conclusión. Pues lo que muchos estaréis pensando, aumento general de la radicalización dentro de la minoría sunita y llegada de toda clase de movimientos y grupos yihadistas. Y ante este nuevo escenario, ¿cuál creéis que fue la reacción de los estadounidenses? Pues todos los que conozcáis cómo funciona la policía yanqui, seguro que lo tendréis claro. ¡Exacto! ¡Encerrarlos a todos en la cárcel! En concreto, en esta cárcel secreta, controlada por Estados Unidos. Camp Bucca. Aquí coinciden iraquíes inocentes, insurgentes violentos y exoficiales de Saddam Hussein sin nada que perder. Bucca fue llamada así en honor a Ronald Bucca, que era un jefe de bomberos que murió durante las labores de rescate del 11S, y durante la invasión estadounidense de Irak, Camp Bucca vendría a ser como un Guantánamo pero en esteroides, de proporciones nacho-vidalianas. De hecho, a pesar de que es mucho menos conocido que el penal cubano, era sin lugar a dudas muchísimo más importante. Por poner un ejemplo, en 2007 los Estados Unidos tenían apenas unos 300 prisioneros declarados en Guantánamo. Sin embargo, ese mismo año, entre exsoldados de Saddam y sospechosos yihadistas, Camp Bucca mantenía encerradas a casi 30.000 almas. ¡Deténganlo! ¡Está expresando libremente su fe! Ríete de la cárcel de Bukele. Durante los últimos 10 años de ocupación estadounidense de Irak, más de 100.000 prisioneros desfilarían por las celdas de Camp Bucca. Eran tantos que los presos se vestían de colores para que los agentes de seguridad pudieran identificarlos fácilmente. Vamos, que eran como los Teletubbies, pero versión carcelaria. O sea, el sueño húmedo de Bukele para El Salvador. El problema es que, más que un centro penitenciario, la cárcel de Bucca acabaría sirviendo como una escuela universitaria yihadista. ¿No me creéis? Pues mirad las declaraciones de unos de los altos mandos del Estado Islámico. Tuvimos mucho tiempo para sentarnos y planificar. Era el ambiente perfecto. Todos acordamos reunirnos cuando saliéramos. En 2009 muchos de nosotros habíamos vuelto a hacer lo que hacíamos antes de que nos descubrieran, pero esta vez lo estábamos haciendo mejor. Abu Ahmed, comandante del Estado Islámico. Vale, a estas alturas es indudable que Estados Unidos parece tener una habilidad especial para crear, incubar y entrenar a sus futuros enemigos. 17 de los 25 cabecillas del primer Estado Islámico pasaron por las celdas de Camp Bucca, y eso incluye al emir del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, y a su número 2. Así que, más que un correccional, la cárcel sirvió como una universidad yihadista. Nunca podríamos habernos reunido todos así en Bagdad o en cualquier otro lugar. Hubiera sido increíblemente peligroso. Aquí no solo estábamos a salvo, sino que estábamos a solo unos cientos de metros de todos los dirigentes de Al-Qaeda. Abu Ahmed, comandante del Estado Islámico. Vamos, que solo le faltó una liga de deportes, varias hermandades y chicas con el pelo teñido de rosa hablando de teoría queer para disfrutar de la auténtica experiencia universitaria estadounidense. Que tiemble Harvard, que Camp Bucca viene pisando fuerte. Aunque bueno, mejor no dar ideas, que tal y como están evolucionando las protestas ahora mismo en los campos americanos, uno nunca se sabe. Pero volviendo al tema, consecuencias, pues ya hemos visto los primeros pasos del Estado Islámico en Irak. Sin embargo, un nuevo acontecimiento vendría a cambiarlo todo para siempre. Un suceso que permitiría la auténtica explosión del grupo terrorista. Ahora mismo lo vamos a ver. Operación Timber Sycamore. El 15 de abril del 2011, unas protestas en contra de Bashar al-Assad, cuya familia lleva más de medio siglo en el poder, fueron brutalmente reprimidas. Grupos rebeldes de oposición se enfrentaron contra el ejército en una lucha desigual, que terminó siendo una guerra civil. El problema fue que en este conflicto terminó metido todo el mundo.
Se infiltraron terroristas como el Estado Islámico, Al-Qaeda, kurdos y una larga lista de actores armados. Y por el lado de la diplomacia, todas las potencias occidentales también se metieron. Una guerra civil es el paraíso para cualquier grupo yihadista, todo lleno de miseria, rencores y fanatismo, donde hay muchas oportunidades para medrar y reproducirse. Ya hemos visto cómo fueron los primeros años del Estado Islámico, pero es aquí donde su historia despega. El Estado Islámico en Irak lanza una violenta campaña por la cual liberaría prisioneros sunitas de las cárceles del gobierno chiita en Bagdad. En abril de 2013 se anuncia la fusión con Jabhat al-Nusra y cambia su nombre a Estado Islámico en Irak y Siria. Su identificación sería conocida bajo la sigla ISIS. El grupo terrorista fortalecido comienza a hacerse de pozos y refinerías petroleras en Siria. Inicia lo que sería la clave de su financiamiento, el tráfico de crudo. En julio de 2013, tras una feroz campaña, logran liberar a 500 prisioneros de Al-Qaeda de las prisiones de Taji y Abu Ghraib. El ejército de ISIS comenzaba a expandirse y a fortalecerse. ISIS inicia su campaña en Siria, lo que cambia por completo el mapa dentro de ese país en guerra civil. Sin embargo, ya sé lo que estaréis pensando todos. Esto está muy bien, pero ya me dirás, Fonseca, ¿cómo se arma un ejército de decenas de miles de hombres de la noche a la mañana como llegó a tener el Estado Islámico? ¿Dónde consiguieron las armas? Pues sí, tenéis razón. Y para responder a esta pregunta hay que volver a mirar, y sí, lo estáis imaginando, a los Estados Unidos. Aunque en el año 2011 los yanquis retiraron a la mayoría de sus tropas de Irak, realmente nunca se llegaron a ir del todo, por lo que es normal que cuando estalló la guerra en Siria, un país alineado con Rusia y con Irán, quisieron aprovechar para meter mano en el berenjenal. De hecho, en el año 2012, la CIA propuso un plan para derrocar al presidente sirio, Bashar al-Assad, mediante el uso de grandes cantidades de dinero, tanto en financiación para rebeldes como, lo más importante, sobornos a los propios oficiales del gobierno sirio para que traicionasen al dictador. Un plan ambicioso que la administración demócrata rechazaría de plano, pero estaba claro que no podían quedarse de brazos cruzados, por lo que finalmente aprobaron un plan de apoyo insurgente mucho más modesto. Y ojo, porque a pesar de todo lo que resultaría después, tanto este primer rechazo como otras decisiones posteriores parecen indicar que Obama y los suyos tenían muy presentes las lecciones de Afganistán. Entonces, contra los soviéticos, la mayor parte de la ayuda se canalizó a través de Pakistán, lo que ayudó a que los servicios secretos pakistaníes priorizasen a las facciones más radicales entre los mujahidines. Es decir, que la CIA acabó empoderando a los más cafres en lugar de a los más eficientes, tan solo porque era lo que le interesaba a la dictadura militar pakistaní en ese momento. Pero en este caso, las cosas tendrían que ser muy distintas, por razones obvias. Aunque la financiación se canalizaría a través de Jordania y llegó finalmente y principalmente gracias a los fondos saudíes, serían los propios estadounidenses los encargados de entrenar a las tropas y también de elegir ellos a quienes apoyar. Así que esta vez podrían promover de una vez por todas a las facciones más moderadas del conflicto. Y me diréis, pues hombre, Fonseca, dejando a un lado la moralidad, todo esto suena bastante coherente. ¿Qué tiene de estúpida esta decisión? Pues que todo fue un desastre de narices. Lo primero es que en Siria, lo de rebeldes moderados, pues, en fin, como decimos en Castilla, de donde no hay no se puede sacar, ni siquiera entre los que entrenaba el mismísimo Estados Unidos. Y segundo, la corrupción, que alcanzó niveles nacho-vidalianos. No había ningún tipo de control real del dinero. Arabia Saudita, Qatar y Turquía compraron y enviaron misiles, rifles, morteros, ametralladoras, granadas y municiones que terminaron en el mercado negro. Así que literalmente hubo una época donde podías comprar lanzacohetes por Wallapop. Vale, no exactamente Wallapop, pero sí en grupos de Telegram. El descontrol era tal que llegamos a ver cosas como esta. En Siria, las milicias armadas por el Pentágono luchan contra las armadas por la CIA. Las milicias sirias armadas por diferentes partes de la maquinaria de guerra estadounidense han comenzado a luchar entre sí en las llanuras entre la ciudad sitiada de Alepo y la frontera turca. Vamos, que ni queriendo hubiese sido hacer peor las cosas. Y como no, en aguas revueltas, ganancia de pescadores. En resumen, las pruebas recopiladas indican que Estados Unidos ha desviado repetidamente armas y municiones fabricadas en la Unión Europea hacia fuerzas de oposición en el conflicto sirio. Las fuerzas de ISIS rápidamente obtuvieron la custodia de cantidades significativas de este material. Informe de Conflict Armament Research. Millones de armas y munición que irían a parar al Estado Islámico. Unas armas que los terroristas las utilizarían para continuar con su régimen de terror. A través de un video, los extremistas muestran a dos grupos de cautivos. A uno le cortan la cabeza en una playa, al otro lo matan de un tiro. Conclusión.
En 2017 cancelaron el programa. Todo ese dinero pasó a la lucha contra el Estado Islámico y a apoyar a los kurdos, un grupo mucho menos interesado en tumbar a la dictadura siria que de enfrentarse a los yihadistas. Un grupo que esta vez sí demostraría su efectividad en el campo de batalla. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. ¿Hubiese nacido el ISIS sin la intervención de Estados Unidos en Irak y Siria? Pues la verdad es que nunca lo sabremos, pero está claro que sin Estados Unidos les habría costado conseguir tantas armas. Ahora bien, también es justo reconocer que sin Estados Unidos no habrían desaparecido. Estados Unidos sigue bombardeando posiciones del Estado Islámico. La Fuerza Aérea estadounidense difundió estas imágenes en las que se ven 5 nuevos ataques aéreos contra las posiciones del grupo yihadista Estado Islámico en las proximidades de la presa de Mosul, en el norte de Irak. Aunque Rusia se intenta presentar siempre internacionalmente como el gran paladín internacional de la lucha contra el terrorismo yihadista, lo cierto es que fue la intervención occidental la que acabaría destruyendo al grupo islámico, tanto en intervenciones directas, como la que acabamos de ver, como a través de sus aliados kurdos iraquíes. Jaque al Daesh en Raqqa. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por milicias kurdas, se disponen a iniciar el asalto final al principal bastión del grupo Estado Islámico en Siria. Sin embargo, su implicación más o menos indirecta en el origen de los acontecimientos contribuiría a desarrollar teorías de la conspiración, un papel que se vería acrecentado por, oh sí, lo habéis adivinado, la propaganda rusa. Pensadlo bien, para Putin era ideal mostrar el poderío de su ejército al mundo y venderse como el garante de la estabilidad y la cristiandad frente a los fanáticos islamistas. Desde entonces, tanto en Russia Today como en Sputnik, la consigna era la misma. Todos los insurgentes sirios son extremistas islámicos. Ergo, si Occidente les apoya, está promoviendo el yihadismo. Si es que es de cajón. Y ya hemos visto en este vídeo lo fácil que es sumar en teorías de conspiración. ¿Hay rebeldes islámicos radicales como el ISIS? Sí. ¿Estados Unidos apoyó a rebeldes? Sí. Eso quiere decir que Estados Unidos apoyó a la creación del ISIS. 2 y 2 son 4. Suerte que tenemos a papá Putin para iluminarnos y salvarnos. Pero al menos, como no hay mal que por bien no venga, esto nos ha dejado con unos Estados Unidos mucho más sabios, dispuestos a no cometer los errores del pasado. O tal vez no. Vuelta a empezar. Mi querido Arturo Pérez Reverte suele repetir una frase que resume décadas de su experiencia vital, muchas veces obtenida en mitad de los peores conflictos armados de la humanidad. Siempre es más peligroso un idiota que un malvado. ¿Por qué? Pues porque un idiota nunca sabes por dónde te va a salir, y en el caso de los Estados Unidos parece que están enganchados a la tesis de mi también admirado Carlo María Cipolla. Desafortunadamente, mientras estoy sentado aquí hoy, no puedo asegurarles que no estamos financiando a los talibanes. Tampoco puedo asegurarles que los talibanes no lo estén desviando de sus destinatarios previstos, que es el pueblo afgano. Inspector General Especial para la Reconstrucción Afgana, John Sopko. Pues sí, mis queridos espectadores, habéis oído bien. Ahora mismo, a pesar del regreso de los talibanes al poder, la ONU continúa financiando diferentes programas de ayudas en Afganistán. Y los Estados Unidos no son solo el principal patrocinador financiero de las Naciones Unidas, sino que además también cuentan con sus propios programas de ayuda al desarrollo en Afganistán. Y ya sé lo que muchos me vais a decir ahora. Hombre, Fonseca, los talibanes eran unos radicales peligrosos a los que hay que combatir, sí, pero el pueblo afgano no tiene la culpa, pobrecitos, sobre todo cuando somos nosotros los que les hemos dejado tirados. Y sí, tenéis razón, mientras se tuviera cuidado con lo que se está haciendo, no debería haber más problemas, ¿verdad? Pues sí, tenéis toda la razón. Ahora bien, ¿sabéis que Afganistán está fuera del sistema financiero? Es decir, que es imposible hacer un control real del dinero que se envía una vez atraviesas las fronteras afganas. Es que no sé si sois conscientes de lo que digo, pero estando fuera del sistema financiero internacional, ni siquiera se puede mandar el dinero de forma digital. Es decir, que son las propias ONGs las que tienen que enviar el dinero en efectivo hasta Kabul en fajos de $100 envueltos en plástico. Un dinero que llega con regularidad en montos de hasta $40 millones cargados, pues no sé, en burras. Y esto según cifras del propio Banco Central de Afganistán, porque probablemente sería incluso más dinero. Luego, todos estos dólares se convierten a moneda local. Así que ya me diréis el control real que puede existir sobre esta cantidad de dinero. Y además, no son pocas las denuncias de los propios trabajadores afganos sobre la corrupción de las instituciones, las tasas abusivas que ponen los talibanes sobre el dinero, o cómo las ONGs están obligadas a darle un trato privilegiado a los propios talibanes y sus familias en lugar de a aquellos teóricamente más necesitados. Todo ello sin olvidar que los talibanes, como no podía ser de otra manera, controlan completamente el Banco Central de Afganistán, una institución que obviamente no cuenta con sistemas para prevenir la financiación del terrorismo o del lavado del dinero. De hecho, probablemente todo lo contrario. Están intentando financiar grupos terroristas como los propios talibanes. Y sabiendo esto, ¿de cuánto dinero creéis que estamos hablando? Pues no se sabe.
porque desde el ascenso de los talibanes al poder se estima que la ONU ha enviado casi 3.000 millones de dólares en efectivo al país. Es decir, en esos fajos de billetes de $100 envueltos en papel albal. Pero no solo eso, es que además los Estados Unidos habrían sido responsables de enviar otros 5.000 millones de dólares entre ayuda al desarrollo y liberación de activos congelados en el extranjero. Una cantidad astronómica de dinero del que es imposible de cuantificar cuánto ha llegado a la población o cuánto ha servido para fortalecer al régimen talibán. Un miembro del personal de una ONG regional en el norte de Afganistán, que pidió permanecer en el anonimato, dijo a CBC News que la organización se vio obligada a contratar al menos el 70% del personal local, según el deseo y la voluntad de los miembros talibanes. Y por si todo esto fuera poco, el inspector general especial estadounidense para la reconstrucción de Afganistán, conocido como SIGAR, ha denunciado que la actual administración Biden se ha venido negando a proporcionar información a la institución desde la retirada de las tropas en 2021. Y ojo, porque estamos hablando de una institución y de un presidente apartidista que ha venido funcionando bajo administraciones tan disparas como la de Obama, la de Trump y ahora la de Biden. ¿Y cuál es la excusa que dan los demócratas? Pues que como Estados Unidos ya no participa en la reconstrucción de Afganistán, la SIGAR simplemente ya no tiene jurisdicción en este ámbito. Pero siguen manejando dinero. Y ojo a los amantes de las conspiraciones. Ya sé que os encanta a muchos pensar que la administración yanqui demócrata, come niños, está volviendo a financiar voluntariamente a un grupo terrorista. Pero lo más probable es que no se trate de nada más que lo que parece. Burocracia y un montón de decisiones estúpidas. Y ojo, porque esta no es la única noticia preocupante que nos llega desde este rincón del mundo. Los servicios de inteligencia ya están advirtiendo de que militares entrenados por Estados Unidos durante la ocupación afgana se están uniendo al Estado Islámico del Jorasán, el ISIS-K. Y ya hemos visto lo peligroso que resultó en Irán que un grupo fundamentalista diese un propósito a militares marginados por el régimen. Conclusión final. Pues no, Estados Unidos no creó al Estado Islámico, pero sí les ayudaron de forma involuntaria. La pregunta ahora es para vosotros. ¿Habrán aprendido de sus errores o, sin saberlo, los contribuyentes estadounidenses siguen financiando a sus próximos enemigos? ¿Cómo se podría haber hecho esto de una forma mejor? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Como el vídeo ya ha quedado muy largo, me vais a perdonar, pero hoy me voy a saltar el OnlyFans. Sin embargo, recordad que en este canal, Solo Fonseca, saco vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y dad a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.